Bien, hermanos, buenos días a todos los hermanos de comunidad y también a todos los hermanos de otras comunidades del Carmelo que nos acompañan. Bienvenidos a la reunión en la cual creo que nos expondrán un tema que no vino a caer en mejor tiempo, ¿verdad? Como el que está viviendo ahorita nuestra iglesia, y es Santa Teresita y los sacerdotes. Vamos a tener esta charla a cargo de nuestra hermana Milvia Martínez Olivet. Y posteriormente también vamos a tener un momento de oración dirigido por nuestros hermanos, los esposos Stricker, Gisela igual. Desde ya les agradecemos a los tres su participación y que compartan esta actividad con nosotros. Les vamos a pedir por favor a los demás hermanos que mantengan apagado su micrófono, ¿verdad? Para evitar interferencias en la charla y en el momento de oración que nuestros hermanos nos van a compartir. Antes de iniciar la charla vamos a ver un video. Bueno, muchas gracias, Luqui. Gracias, queridos hermanos, por su presencia. A los hermanos de Centroamérica que se han unido, pues encarecidamente gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y tener esta disponibilidad, así como es lo que yo les pido, la disponibilidad del corazón para penetrar el corazón de Teresita que amó tanto a los sacerdotes. Luqui, voy a compartir la pantalla. Si me haces favor, ahí la... Ya está listo para que compartas. Vale. Espérate, Luqui, si no te pido que la pongas tú ahí porque... Aquí tengo a mi técnico. Luqui, tú tenés ahí la presentación, ¿verdad? Silencio, sí la tengo. Ponela, por favor. Ok, con gusto. Gracias, muy amable. Vaya. Bueno, pues mientras está la presentación, contarles que la verdad, bueno, ahí la tenemos, ¿verdad? La verdad, agradecida por darme esta oportunidad al consejo de mi comunidad y decirles que ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí. Ojalá lo sea para ustedes. Y también una experiencia muy comprometedora, ¿verdad? Teresita, ya lo vamos a ver, pero tuvo claro, cuando entró al Carmelo, tuvo claro a qué llegaba. Y ella dijo, he venido al Carmelo a orar por los sacerdotes. Ahí les he puesto al eterno y sumo sacerdote, Jesucristo, ¿verdad?
quien fue que la llamó también a ella a esta vocación y a colaborar con él por la salvación de los pecadores y específicamente de los sacerdotes. La siguiente, Luqui, por favor. Entonces voy a hacer una breve reseña de la vida de Santa Teresita, aunque entiendo yo pues que los estamos aquí, la conocemos, ¿verdad? Pero siempre vale la pena recordarlo. Ahí está la preciosa Teresita de Lisieux con sus bellos rulos, sus ojos azules, ¿verdad? Nace en Alencon, en Francia, el 2 de enero de 1873. Sus padres Luis Martín y María Celia Guerín, ahora santos, ¿verdad? Sus hermanas María, Paulina, Leonia y Celina. Como sabemos, Santa Teresita queda huérfana de madre, ¿verdad? Cuando tiene apenas 4 añitos. Un acontecimiento que la afectó grandemente, ella lo dice, lo redacta, ¿verdad? En su carácter. Después de ser una niña vivaz, alegre, ¿verdad? Se volvió una niña bastante introvertida después de la muerte de su mamá. Y sabemos también, pues, que eso fue para bien de lo que ahora vamos a ir hablando después. Ella también a sus apenas 13 años tuvo la conversión de la noche de Navidad, que solamente la recuerdo, pero que determinó su vida y su vocación. Teniendo apenas ella 13 años, llegan de la misa de gallo a su casa. Ella iba feliz porque era costumbre familiar, ¿verdad? De tener regalos, etcétera. Pero don Luis, su papá, iba muy cansado. Y ese alboroto que ella hace, etcétera, entonces don Luis estaba de mal humor y Teresita va subiendo las gradas para su cuarto para bajar a abrir los regalos. Y don Luis dice una frase lapidaria para ella, ¿verdad? Menos mal que este es el último año. Como quien dice, menos mal que este es el último año de esas niñerías. Y el corazón hiper susceptible de Teresita se sintió lastimado con las palabras de su papá, ¿verdad? Porque ustedes saben que esta relación de padre e hija, ella era la más pequeña y siempre con su papá, ¿verdad? Se llevó divinamente. Pero bueno, esa frase, entonces ella ahí, nos la imaginamos, ¿verdad? A mitad de las gradas de su casa, sintió ese dolor en su corazón, pero ahí mismo ella sintió que Dios penetraba su alma con el fuego del amor, ¿verdad? Y se armó ahí sí que Dios le dio fuerza, le dio valor, y dice ella que sintió que entraba en ella la caridad, ¿verdad? Y sintió a partir de ahí un enorme deseo de orar y de colaborar con el Señor por la salvación de los pecadores. Entonces ella se hizo fuerte, bajó como si nada hubiera pasado, pero ya no volvió a su vida de antes. Este momento tan sencillo, tan familiar, la volvió a ella bastante fuerte, ¿verdad? En su fe y en lo que después ella haría. Entonces ella a los 14 años toma la resolución de convertirse en carmelita. Imagínense ustedes, una niña, ¿verdad? Ingresó al Carmelo el 9 de abril de 1888. Teresita entendió la vida religiosa como medio para salvar almas. Su espiritualidad, la misericordia y el amor de Dios. Su lema, la confianza y nada más que la confianza en Dios. Esto tienen nuestros santos, bueno, todos los santos, pero especialmente nuestros santos del Carmelo, sobre todo las jóvenes, ¿verdad? Dice, la confianza y nada más que la confianza en Dios.
Su método será enseñarnos el camino de la infancia espiritual, de hacernos pequeños, ¿verdad? Para poder reposar en los brazos del Padre. Su objetivo, orar por los sacerdotes e inmolarse por las necesidades de la iglesia. Su modo, vivir en el Carmelo, escondida en Dios. En abril de 1896 manifiesta las señales de la tuberculosis y en julio de 1897 su estado de salud empeoró gravemente. Muere a los 24 años, el 30 de septiembre de 1897. En 1925 el Papa Pío XI la canonizó y la proclamaría después patrona universal de las misiones. El Papa Pío XI también la nombró la estrella de su pontificado, ¿verdad? Y el 19 de octubre de 1997, Día Mundial de las Misiones, el Papa Juan Pablo II la proclama doctora de la Iglesia. Seguimos, Luqui. Bueno. Esta es, miren hermanos, bueno, todos lo sabemos, pero se los recalco. Esta es una familia santa. Si la envidia buena existe, esto es lo que nosotros tenemos que envidiar, ¿verdad? La familia Martín Guerín es una familia santa. Los papás de Teresita ya son santos, doña Celia, don Luis. Su hermana Leonia va a los altares, una hermana difícil, ¿verdad? Dentro del círculo familiar, pero ella va para los altares. Teresita es santa y las hermanas que restan, no lo dudo que hayan sido santas, viviendo y siendo parte de esta familia, y no sé si un día las llegarán a canonizar, pero la familia en sí es una familia santa, ¿verdad? Tuvieron, don Luis y doña Celia tuvieron 4 hijos más, Elena, José Luis, José Juan Bautista y Melania, que se les murieron, ¿verdad? Pequeñitos. Don Luis guardó siempre la esperanza de llegar a tener un hijo misionero, porque en ese tiempo, acuérdense ustedes que las misiones estaban en auge, ¿verdad? Las misiones iban conjuntamente con las conquistas, digamos, con conquistas que hacía el gobierno francés, ¿verdad? Los lugares que conquistaba, que tomaba. Junto con eso iban las misiones, y la sociedad en sí vivía profundamente este mundo de las misiones. Don Luis, pues al no tener un hijo varón, un hijo sacerdote misionero, pues se conformaba, ¿verdad?, con dar una excelente ofrenda para las misiones. Pero aparte de eso, pues imagínense ustedes la Eucaristía, la oración, ¿verdad? Ofrecidos también por los misioneros. La caridad, vividos en familia, era una familia muy caritativa. Estas niñas aprendieron de sus padres a ser caritativos, visitaban a los enfermos, a los pobres, les llevaban alimentos, les ayudaban, ¿verdad? Entonces eso te dice, pues la educación tan esmerada en la fe que recibió Teresita de sus padres, al punto que ella ha dicho: Dios me ha dado unos padres más dignos del cielo que de la tierra. Y Teresita, porque vivió ese ambiente familiar lleno de amor, ella tuvo una relación especial con su papá, al que le decía mi rey. Y don Luis a su vez a ella le decía mi reinecita. Y Teresita asociaba y veía en su padre también al Padre del Cielo, que así como era su papá, debía de ser Dios de amoroso y de misericordioso, ¿verdad? Porque tuvo un padre excepcional,
al punto que ustedes lo saben, cuando ella le anuncia que quiere entrar en el Carmelo, pues don Luis, como padre, tal vez dolido en su corazón que se le va a ir otra hija, pero le dice, hija, anda, ve tranquila, ¿verdad? Y todo eso fue conformando la personalidad de Teresita. Y ella interpreta, imagínense ustedes, la realidad de la familia, de su familia, como una réplica de la familia del cielo. Eso es algo grandioso, algo extraordinario, ¿verdad? Ojalá nosotros también, en medio de nuestras familias, podamos aspirar un día a que lo que ahora vivimos terrenamente, en el amor, en la comprensión, en la ayuda mutua, en el acompañamiento de unos con otros, lo querramos y lo deseemos un día también para el cielo, ¿verdad? Cuando murió doña Celia, las hermanas que ocuparon el lugar de su madre para Teresita fueron específicamente su hermana Paulina y su hermana María. ¿Verdad? Esa foto, pues entiendo yo que está arreglada, ¿verdad? No, tal vez no están cronológicamente colocadas por las edades, pero Paulina ocupó un lugar fundamental, el lugar de su mamá, ¿verdad? Y María. Y educaron también, se entregaron al cuidado y a la educación de Teresita esmeradamente, y ella las amó a todas sus hermanas profundamente, y siempre les agradeció los cuidados que le brindaron. La otra, Luqui, por favor. Bueno, entonces la cuna de Teresa estaba impregnada, ¿verdad?, de ansias misioneras. En su casa se leían vidas de misioneros, se recibían noticias de tierras de misión que habían recibido nuevo impulso con el Papa León XIII, y se leían los anales de la propagación de la fe. El espíritu misionero fue entrando en su cotidianidad junto con sus oraciones por los misioneros. Me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en gran número sin haber oído ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Llamaba la atención entre mis compañeras por un gran crucifijo que Leonia me había regalado y que llevaba atravesado en el cinturón, como lo llevan los misioneros. Imagínense esta niña ya preocupada porque ella los llama, ¿verdad?, los pobres salvajes, por ejemplo, morían sin haber oído el anuncio de Jesucristo. Y ella ya en el colegio, llamando la atención con un gran crucifijo, como lo usaban los misioneros. Esto ya te dice la capacidad de Teresita, ¿verdad?, para qué ella estaba destinada por Dios. La siguiente. Bueno, fíjense, desde niña ella va a decir, no sé cómo podía mecerme en la dulce ilusión de entrar en el Carmelo, estando todavía en los pañales de mi niñez. Resulta que ella en su casa, desde niña, escuchó que su hermana Paulina, la que hizo de madre para ella, había tomado la decisión de entrar al Carmelo, ¿verdad? Ella lo venía oyendo desde siempre. Con frecuencia oía decir que seguramente Paulina sería religiosa. Entonces, sin entender muy bien aquello que pensaba, yo también, sin entender muy bien aquello, pensaba, yo también seré religiosa. Deseaba ir al Carmelo no por Paulina, sino únicamente por Jesús. El lugar donde me esperaba Jesús era el Carmelo. O sea, ella oye que su hermana va a entrar, pero ella va asumiendo por sí misma la convicción de que ella quiere entrar libremente al Carmelo, y no lo quiere hacer por su hermana, que podría uno decir, pues si ocupaba el lugar de su mamá, se quería ir tras ella, y no
deseaba ir al Carmelo no por Paulina, sino únicamente por Jesús, porque tenía la conciencia de que el lugar donde la esperaba Jesús era el Carmelo. Entonces, siendo en ella en estas situaciones de ¿cómo se llama? De observar, de escuchar, de ver, de su vida en la niñez, un día se va a encontrar, va a tener una estampa del crucificado y se va a quedar viéndola detenidamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ella va a descubrir o va a meditar en esa estampa, ¿verdad? La sangre que cae, que chorrea en el rostro y en el cuerpo de Jesús, y ella va a meditar. Esa sangre está cayendo y no hay quien la recoja. Entonces ella en su corazón dice, Señor, voy a hacer yo ese depósito que recoja tu sangre bendita, ¿verdad? Para colaborar contigo en la salvación de los pecadores. Y ella dice, el grito de Jesús en la cruz resonaba continuamente en mi corazón. Tengo sed. Esas palabras encendían en mi corazón un ardor desconocido y vivísimo. Deseaba dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino la de los grandes pecadores. Ardía en deseo de arrancárselos al fuego eterno. Resulta que ella en esa gracia de la noche de Navidad, donde sintió un ardiente deseo de salvar almas, posterior a eso surgió la noticia de un reo, Enrique Pranzini, ¿verdad? Que había asesinado a su esposa, iba a ser, ¿cómo se llama? Guillotinado, ¿verdad? Parece que en ese tiempo todavía se usaba eso. Fue condenado a muerte y Teresita hizo todo lo que estuvo de su parte para interceder por él, ¿verdad? Entonces ella se pone a hacer oraciones, hace sacrificios y le pide a su hermana Celina, que era con la que, por edades, ¿verdad? Las más pequeñas, que ore con ella, ¿verdad? Que pidan por Enrique Pranzini para que él no se condene por el asesinato atroz que ha cometido, y también ofrecen misas por la conversión de él, ¿verdad? Entonces Teresita le pide a Jesús que si él tiene sed de almas, pues yo te voy a ayudar, ¿verdad? Y voy a pedirte por este reo condenado a muerte, Señor, para que tú no lo vayas a condenar, ¿verdad? Para que tú lo recibas en tu reino. Y Teresita le pide a Jesús una señal, ¿verdad? Pues la señal la tuvo porque después de la ejecución de Pranzini, ella lee al día siguiente en el periódico de su tiempo que el reo condenado a muerte, ejecutado, no se había confesado. Teresita pedía que él se confesara, ¿verdad? Pero él no quiso. El capellán le preguntó y él no quiso. Pero al momento, antes de ejecutarlo, el capellán está ahí y tiene en la mano un crucifijo y le pide al capellán que se lo acerque y lo besa. Y eso fue para Teresita la señal que le bastó para saber que Enrique Pranzini se había salvado, ¿verdad? Él fue su primer hijo espiritual de Teresita. Bueno, entonces aquí viene otra cosa muy importante en la vida de Teresita. En Italia comprendí mi vocación, ¿verdad?
Resulta que don Luis, su papá, le gustaban, porque era el tiempo también, ¿verdad? También le gustaban las peregrinaciones. Y porque como, bueno, Paulina, María, también que van a irse al Carmelo, entonces él pensó, pues me llevo a estas chiquitas, ¿verdad? Porque también Teresita se sintió triste, no lo vamos a negar por el ingreso de sus hermanas al Carmelo, pero me voy a llevar a estas chiquitas a la peregrinación. Y el motivo era ir a celebrar a Roma los 50 años de aniversario sacerdotal del Papa León XIII, ¿verdad? Entonces, Teresita iba, por así decirlo, con la crema innata de su región, de ahí de los que se inscribieron a la peregrinación. Eran más o menos 197 personas y la mayoría pues nobles y ricos, ¿verdad? Gente así pudiente. Y entre ellos iban 75 sacerdotes. Fue un viaje largo. Ella anduvo con toda esa gente y dice Teresita que ese viaje a ella le ayudó mucho a madurar, ¿verdad? Porque tuvo un mayor conocimiento del mundo y de las personas y de sus vanidades, ¿verdad? Las señoras, los señores que iban, esto, lo otro, y ella dice, con títulos y grandezas, pero en realidad Celina y yo lo que nos dimos cuenta es que todos esos títulos y grandezas no son más que humo, ¿verdad? No valen. En esta vida eso no vale, ¿verdad? Es lo que quiso decir Teresita. Son humo y terminan y se esparcen, ¿verdad? Pero bueno, lo que le impresionó a ella más que eso fue el haber convivido con todos esos sacerdotes. Y les leo porque miren la frase con la que ella empieza. Dice, qué viaje aquel, o sea, ¡ala! Qué viaje aquel, ¿verdad? Solamente en él aprendí más que en largos años de estudio y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. En Italia comprendí mi vocación y no era ir a buscar demasiado lejos un conocimiento tan importante. Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos y pude ver que si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos, a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra, muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá de decirse de los que son tibios? ¿No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaremos? Pues efectivamente, ¿verdad? Teresita ahí descubrió esa faceta de los sacerdotes, pues ella los creía más santos y puros que el cristal, ¿verdad? Eso también yo me estuve recordando cuando a nosotros, ¿verdad? En el Carmelo Seglar, antes, ahora por la pandemia no, pero nos ha tocado hacer nuestros viajes porque hemos ido por ahí por todas partes, ¿verdad? Pero en los viajes, hermanos, es donde uno conoce a los demás hermanos y le conocen a uno también sus defectos, que ya sales con esto, que lo otro, que quisiera que te llevaran a una casa de retiro 5 estrellas, ¿verdad? Y que no quiero dormir con fulana. ¡Oh, madre mía! Los viajes dan para mucho, ¿verdad? Y ahí las demás personas nos van también conociendo y nosotros a los demás. Y eso le pasó también a Teresita con estos sacerdotes, ¿verdad? ¿Seguimos, Luqui? Bueno, entonces Teresita tiene un amor universal por los hombres, ¿verdad? Por la humanidad. Pero tiene una preferencia, ahora después de este viaje va a tener una preferencia singular
por los sacerdotes. Ella reconoce que no había tenido relación directa con ninguno de ellos y que por ser los ministros de Dios en la tierra, consideraba que su santidad era perfecta, ¿verdad? Ella va a decir también, como nunca había vivido en intimidad con ellos, no podía entender el fin principal de la reforma del Carmelo. Se me olvidó poner esa parte, pero se la repito, lo que ella dice. Como nunca había vivido en intimidad con ellos, con los sacerdotes, no podía entender el fin principal de la reforma del Carmelo. Y este viaje le va a dar a ella la pauta, ¿verdad? Y dice, orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes, que yo creía más puras que el cristal, me parecía extraño. Bueno, entonces ahí estamos en el Carmelo de Lisieux, al que Teresita ingresó. Acuérdense también que cuando ella fue a Roma con su papá, como iban a ver al Papa León XIII, ella, así como ella era, ¿verdad? Y su modo de ser, y cuando pasó delante del Papa, León XIII se animó a postrarse delante de él, y eso que todos la veían, ¿verdad? Incluso ella habla de la Guardia Suiza, que como que esta niña que está haciendo, que son los que cuidan al Papa, ¿verdad? Se postró delante de su santidad y le dijo que ella deseaba entrar al Carmelo. En la foto donde está con ese rulo que tiene en la cabeza, ese rulo se lo hizo porque ella quería aparentar mayor edad. Por eso se hizo eso tan formal, ¿verdad? Pero el Papa, nada más, dice Teresita que ella tomó las manos del Papa y el Papa sus manos también, y el Papa le dijo, hija, si Dios quiere, entrarás en el Carmelo, ¿verdad? Después a ella le pareció, la respuesta pues no le satisfizo, pero después de luchar mucho, porque también tenía la oposición de un tío, un hermano de doña Celia, que no quería que ella entrara al Carmelo, pero bueno, después de orar y todo, ella va a entrar al Carmelo. Y cuando hizo sus votos perpetuos en su entrada, en su votos, ¿verdad? Ella dice, a los pies de Jesús hostia. En el examen, dice, que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer al Carmelo. He venido para salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Allí, en este Carmelo de Lisieux, Teresita se encerró para vivir escondida en Dios. Solo estuvo 9 años en el Carmelo, para santificarse en el Carmelo, porque sus padres y sus hermanas no la santificaron también, ¿verdad? Y para orar por los misioneros y para orar por los sacerdotes. Mientras ellos predican, ¿verdad? Anuncian a Jesucristo, Teresita se dedica exclusivamente a orar y a sufrir por ellos, porque Teresita sufrió una grave enfermedad, ¿verdad? Ahí en ese Carmelo de Lisieux, también los estudiosos dicen que era muy frío y era muy húmedo, ¿verdad? Y que eso también afectó gravemente a su salud. Bueno, entonces Teresita cuando entra al Carmelo ya tenía claro que el propósito fundamental de Santa Teresa de fundar una orden contemplativa fue trabajar y orar por la conversión de los pecadores, herejes, y para que el Señor bendiga e ilumine a los teólogos, sacerdotes, predicadores y confesores de la Iglesia. Oh, hermanas mías en Cristo, ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí. Este es vuestro llamamiento, estos han de ser vuestros negocios, estos han de ser vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, estas vuestras
peticiones. Ese es el deseo ardiente de Santa Teresa de Jesús, por el contexto también en el que la santa está viviendo, ¿verdad? Ella le tenían preocupada muchísimos aspectos dentro de la iglesia. Lo primero, la reforma protestante con Lutero. Lo otro, el descubrimiento de América que había sido, y de los frailes que venían acá a evangelizar, y llegaban algunos allá con ella a contarle a la santa que aquí miles de almas se perdían por falta de doctrina. Entonces eso conmovió el corazón de Santa Teresa y quiso fundar la Orden del Carmelo, retirarse para orar por estas necesidades de la iglesia a la que ella tanto amó, ¿verdad? Por los pecadores, por los herejes, porque Dios ilumine la mente de los teólogos para defender la doctrina de la iglesia, por los sacerdotes, predicadores, confesores, etcétera, ¿verdad? Entonces Teresita está consciente de eso y va a decir, una carmelita que no fuese apóstol se apartaría del fin de su vocación y dejaría de ser hija de la seráfica Santa Teresa, la cual deseaba dar 1000 vidas por salvar una sola alma. Bueno, entonces les he puesto en esa diapositiva quién es el sacerdote, qué es el sacerdote, ¿verdad? Dice la carta a los Hebreos que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Tomado de entre los hombres, apartado del mundo, consagrado a Dios, ¿verdad? El sacerdote es investido por un poder sagrado que Cristo se lo ha dado y se lo dio en la última cena, ¿verdad? Actúa siempre en la persona de Cristo, ¿verdad? De Cristo, cabeza. Ha sido configurado con Cristo sacerdote, ha sido llamado para ser sacerdote a semejanza de Cristo. Lo hace en nombre de la iglesia. El sacerdote está para interceder ante Dios por nosotros, que somos la iglesia. Actualiza el sacrificio de Cristo hasta su venida gloriosa, hasta que Él vuelva. Intercede por los hombres ante Dios. Ofrece dones y sacrificios por los pecados de Él y por los nuestros, ¿verdad? Su misión sagrada la realiza en el altar porque es ministro de Dios, ¿verdad? Ejerce el ministerio de la liturgia, la palabra y la caridad. Es defensor de la verdad, debe ser defensor de la verdad si es ministro de Cristo, si es un auténtico ministro de Cristo. Continúa la obra de la redención en la tierra, de la redención de Cristo en la tierra. Se sitúa junto a los ángeles y arcángeles. ¿Por qué? Porque en el sacramento eucarístico el sacerdote ofrece al Padre el sacrificio de Cristo, como también están los ángeles y los arcángeles en el cielo alabando y bendiciendo a Dios. Y ese sacrificio eucarístico lo ofrece por nosotros y lo ofrece por nuestra salvación. Y el sacerdote está como, por así decirlo, lo digo en esas palabras, como para recordarle al Padre, como para decirle, Señor, nunca te olvides que Cristo, tu Hijo, derramó su sangre por cada uno de nosotros y aquí te lo volvemos a ofrecer, ¿verdad? Y del sacrificio eucarístico es donde el sacerdote saca la fuerza de su ministerio sacerdotal. Entonces, para que tengamos una idea de la misión sagrada de los sacerdotes, aprendamos a quererlos
a cuidarlos, hermanos, a cuidar a nuestros sacerdotes, a amarlos, a ayudarlos en lo que sea posible, ¿verdad? Incluso me atrevo a decirles sus errores, ¿verdad? Les hace bien a los sacerdotes que nosotros también, como seglares, les hagamos ver sus errores cuando van por el camino equivocado. Que se enojarán con nosotros, se van a enojar, es lo más seguro. Pero no quedemos sin hacerlo, ¿verdad? Amémoslos y oremos por ellos, como dice Santa Teresita, como dice el video que vimos al principio, porque son hombres muy frágiles. Están expuestos a muchísimas tentaciones, ¿verdad? Pasamos. Bueno, siendo su hermana madre Inés Paulina, ¿verdad? De la priora del Carmelo, le va a comunicar a Teresita que el padre Mauricio Bellier pide a una religiosa que se haga cargo de orar por la salvación de su alma y por ser fiel a su ministerio. Para esto Teresita ya empieza a mostrar también el problema de su enfermedad, ¿verdad? Entonces ella va a tener como primer, digamos, hermano sacerdote al padre Mauricio Bellier. Y un año después en el Carmelo, siendo priora la madre María Gonzaga, que quería mucho a Teresita, le va a pedir que redoble sus oraciones por el padre Adolfo Roland, quien ha solicitado que una hermana del Carmelo rece por él y por su ministerio. Entonces Teresita va a decir, ¿cómo en efecto podría yo dejar de orar por las almas que ellos salvarán en sus lejanas misiones mediante el sufrimiento y la predicación? Y empieza su tarea de orar por ellos y de ofrecer sus sacrificios por ellos. ¿Pasamos, Luke? Bueno, esa foto que les puse es para que conozcan a las hermanas de Santa Teresita, ¿verdad? A las 3 hermanas que ingresaron con ella al Carmelo, por si no las conocían, ¿verdad? Pues aquí Teresita está con ellas. Su hermana, la de atrás, la que tiene la capa, es su hermana Paulina. Su hermana que está sentada en medio es su hermana María. Y la madre acá adelante es la madre María Gonzaga. Y atrás está Celina. Si ustedes se acuerdan, también ahí en la comunidad hubo celos, ¿verdad? Celaban a las hermanas Martín Guerín, las otras hermanas, porque decía, claro, ella aquí ya tiene sus hermanas, la consienten, etcétera. Además, tiene la hermana superiora, pues como todo lo humano, ¿verdad? Pero ellas son sus hermanas. Y dice Teresita, desde hace mucho tiempo alimentaba yo en mi corazón un deseo que me parecía totalmente irrealizable, tener un hermano sacerdote. Y he aquí que Jesús no solo me ha concedido la gracia que deseaba, sino que me ha unido con los lazos del alma a 2 de sus apóstoles que se han convertido en hermanos míos. Ahí están sus dos hermanos sacerdotes, ¿verdad? Qué hermosa es la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas, y esta es la vocación del Carmelo. Pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de los apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. Bueno, ahí está el padre Mauricio Bellier, su primer hermano espiritual, misionero de los Padres Blancos, se ordena sacerdote en 1901. Teresita le dirige 11 cartas animándolo en su apostolado en África. Él cuando se va a África es aún un seminarista, ¿verdad? Solo les saqué unos extractos de lo que ella les va a escribir, porque ella le escribe mucho a los hermanos, ¿verdad? Me parece que este divino Salvador se ha dignado unir nuestras almas para trabajar por la conversión de los pecadores. Le seguiré y no ya con el pensamiento. Mi alma estará siempre con usted mediante la oración
y su fe no tardará en descubrir mi presencia. Le pido a Jesús no solamente que seáis un buen misionero, sino un santo todo abrazado en amor de Dios y de las almas. Os suplico que me obtengáis también a mí ese amor, a fin de que pueda ayudaros en vuestra obra apostólica. Fíjense que Teresita lo va a llamar mi hermano gemelo, ¿verdad? Porque lo va a asociar en que mientras él evangeliza allá en la tierra de misión, ella está aquí encerradita en el Carmelo, orando por él, ¿verdad? Y brevemente contarles, a mí me conmovió mucho, porque no lo sabía. Fíjense que el padre Bellier fue picado por una mosca tsetse, no sé si así se dice, en África. Y fíjense que se enfermó gravemente, ¿verdad? Le dio lo que se llama la enfermedad del sueño. Es una enfermedad tremenda, según yo descubrí, porque se inflama el cerebro. Da fiebres, da delirios, se inflama el cerebro. Y entonces a él cuando regresó otra vez a Francia, fíjense que tuvo problemas de inadaptabilidad por la propia enfermedad, ¿verdad? Y tenía episodios marcados de alegría, de tristeza, y a él lo excomulgaron de su orden. Y vagaba por las calles, y un día lo encontraron, y ¿saben dónde lo fueron a encerrar? Al hospital donde estuvo también el papá de Santa Teresita. Era un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Y ahí murió. Ahí murió el padre Bellier, por el que Teresita tanto oró, pero de que estaba consciente que en el cielo se volverían a ver, ¿verdad? Pero tuvo un final trágico el padre Mauricio Bellier, y se los cuento porque ya que lo tenemos ahí, por si no lo sabíamos, ¿verdad? La siguiente, Luqui. Entonces dice Teresita, Jesús colmó mi deseo y aún lo superó, pues yo solo deseaba un hermano sacerdote que se acordase de mí todos los días en el altar santo. Jesús mío, te doy gracias por haber colmado uno de mis mayores deseos. El tener un hermano sacerdote se refiere a él, ¿verdad? Sacerdote y apóstol, ya que has querido concederle a tu pobre y humilde esposa la gracia de trabajar de manera especial por la santificación de un alma destinada al sacerdocio, te ofrezco por ella feliz todas las oraciones y sacrificios de los que puedo disponer. Ahí está el padre Adolfo Roland, ¿verdad? También él era el sacerdote de los Institutos de las Misiones Extranjeras de París, un joven muy culto, generoso, amante de Jesús y muy dispuesto, ¿verdad? A llevar el anuncio de Cristo a donde lo mandaran, y él llegó a China y pudo llevar un gran número de almas a Jesús, ¿verdad? Teresita le escribe nada más 6 cartas porque ella ya está muy enferma. Estoy muy feliz de poder trabajar con usted por la salvación de las almas. Me hice carmelita por esto. Al no poder ser misionera en el verdadero sentido de la palabra, quiero estar con usted con el amor y la penitencia. Le suplico, reverendo Padre, el día que el Señor descienda del cielo por primera vez sobre el altar por su palabra, pida que me encienda con el fuego de su amor para que lo ayude a encenderlo en sus corazones. Puede estar seguro, hermano, que su hermanita mantendrá sus promesas y que su alma, libre ya del peso de la envoltura mortal, volará feliz a las lejanas regiones que está evangelizando. Ella ya está muy enferma. Y como ustedes saben, también Teresita, de haber tenido la salud necesaria, hubiera querido ir a un Carmelo que tenían también en China, ¿verdad? Bueno, entonces su hermana Celina, la más cercana con ella en edad,
en el proceso de beatificación, ¿verdad? Que ella tuvo que dar su opinión, va a decir que el móvil de Teresita en toda su vida fue el de orar por los sacerdotes, ¿verdad? Ella va a decir que Teresita era lo que más deseaba. Dice, pero el intento especialísimo de la vocación de Sor Teresa, su incentivo dominante fue rogar por los sacerdotes. Decía que rogar por los sacerdotes era hacer un negocio a gran escala, pues a través de la cabeza ella llegaba a los miembros. Este deseo de la santificación de los sacerdotes y a través de ellos de la conversión de los pecadores fue realmente el móvil de toda su vida. Teresita, mira, Luqui, yo no sé cómo estoy con el tiempo, porque me decís, ¿verdad? Porque yo puedo seguir hablando. Sí, todavía te quedan como 10 minutos, Milvis. Vale. Teresita vivió, gracias, Luqui, otro acontecimiento doloroso que la marcó. Resulta que un sacerdote conocido, incluso dicen, ¿cómo se llama? Que era carmelita, ¿verdad? Es lo que yo investigué, pero bueno, un sacerdote virtuoso, ¿verdad? Para la gente en el sentido de que él era un gran orador, era un gran predicador. Y predicaba por las ciudades francesas. Pero a Teresita le llegó la triste noticia de que este sacerdote, después de andar predicando en varias ciudades, tuvo una crisis, ¿verdad? Y dejó su ministerio sacerdotal y lo dejó para unirse a una mujer, una fiel, que era su seguidora, que andaba para allá, para acá, donde él iba, donde él venía, ¿verdad? Y se unió a esa mujer. Entonces a Teresita eso le dolió grandemente, le impactó, y les leo una parte de la carta que le escribió a su hermana Celina refiriéndose a este sacerdote. Dice, sí, Celina querida, solo el sufrimiento puede engendrar almas para Jesús. ¿Qué tiene de extraño que nademos en sufrimientos nosotras, cuyo único deseo es salvar un alma que parece perdida para siempre? Y le detalla a continuación, le dice, los detalles respecto a dicho sacerdote, ¿verdad? Me interesaron mucho, aunque hicieron latir muy fuerte mi corazón. Pero voy a darte yo también algunos otros que no son más desconsoladores. El desdichado pródigo ha ido a Constances, a ser una ciudad, ¿verdad? Donde ha repetido las conferencias de Caen. Parece que tiene idea de recorrer así toda Francia. Además, dicen también que es fácil observar que los remordimientos lo roen por dentro. Recorre las iglesias con un gran crucifijo y parece hacer grandes gestos de adoración. Su mujer le sigue a todas partes. O sea, miren, hermanos, yo les puse ahí ese sacerdote sin rostro para que ustedes y yo le pongamos rostro, el rostro que nosotros querramos, ¿verdad? Del sacerdote o de los sacerdotes a los que conocemos, a los sacerdotes buenos y santos que nos han ayudado en nuestra vida cristiana y a los que han caído en esas situaciones. Como decía la Luqui, hoy más que nunca, hermanos, con esta situación que está viviendo la iglesia, con ese dolor tan grande, tan profundo, que debe tener en su corazón el Papa Francisco por tanto sacerdote pederasta, por esos informes, y precisamente ese último informe de Francia que acaban de presentar en estos días ha sido catastrófico, de la tierra de Teresita de Lisieux, ¿verdad? Entonces, eso conmovió a ella profundamente su corazón. Pásame la otra diapositiva, Luqui, por favor.
Entonces le va a decir a Celina, Celina, durante los cortos instantes que nos quedan, no perdamos el tiempo. Salvemos a las almas. Las almas se pierden como copos de nieve y Jesús llora. Y nosotras pensamos en nuestro dolor sin consolar a nuestro prometido. Oh Celina mía, vivamos para las almas, seamos apóstoles, salvemos sobre todo a las almas de los sacerdotes. Esas almas debieran ser más transparentes que el cristal. Ay, cuántos malos sacerdotes, cuántos sacerdotes que no son lo bastante santos. Oremos, suframos por ellos, y en el último día Jesús estará agradecido. Nosotras le daremos almas. Pasemos, Luqui. Pues todas estas experiencias vividas con Teresita respecto de los sacerdotes la han hecho saber y sentir a ella que ella es como el Moisés orante, ¿verdad? En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, está narrado cuando Josué va a enfrentar a Amalek, a los amalecitas, en su peregrinar hacia la Tierra Santa, ¿verdad? Entonces Moisés le dice, ve, toma a los hombres del campamento, ve a enfrentarlo y yo estaré orando por ti para que no decaigas y para que triunfes. Entonces Moisés con su cayado empieza a orar durante la batalla, levantando manos para que Josué pueda ganar esa batalla, ¿verdad? Y seguir en su peregrinación a la Tierra Santa. Pero resulta que Moisés se cansa y están en una montaña y está junto a su hermano Aarón y aparece el nombre de Hur. Y cuando ven que Moisés se cansa, lo sientan en una piedra y le empiezan a sostener las manos. Entonces, mientras ellos le mantienen las manos, sostenidas las manos en alto a Moisés, Josué va triunfando en la batalla, pero cuando Moisés las baja, gana el enemigo. Entonces ellos ayudan porque dice la Sagrada Escritura que amaneció Moisés en esa actitud orante, ¿verdad? Y Josué triunfó en la batalla. Entonces Teresita se siente ese Moisés orante. He aquí las palabras de Jesús. Levantad los ojos y ved. Ved cómo en mi cielo hay sitios vacíos. Os toca a vosotras llenarlos. Vosotras sois mi Moisés orante en la montaña. Pedidme obreros y yo los enviaré. No espero más que una oración, un suspiro de vuestro corazón. Nuestra misión como carmelitas es la de formar obreros evangélicos que salven a millones de almas. Esa es la conciencia que Teresita tiene al respecto de que la oración es poderosa. Dice ella, qué grande es pues el poder de la oración. Se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey y que puede alcanzar todo lo que le pide. ¿Pasamos, Luqui? Entonces, ¿qué medios va a utilizar Teresita para salvar almas? Ella entiende que el apostolado contemplativo en el Carmelo la va a ayudar y van a ser el amor, la oración, el sufrimiento y el sacrificio. Y ella lo vivió, lo hizo, lo experimentó en carne propia, ¿verdad? Ella hizo de eso su vida entera. Solo Jesús puede dar total valor a nuestras acciones. Amémosle pues con todas nuestras fuerzas. La oración. Qué grande es el poder de la oración. Se diría que es una reina que en todo momento tiene entrada libre al rey y puede conseguir lo que le pide. El sufrimiento. Ofrezcamos nuestros sufrimientos a Jesús para salvar almas. No le rehusemos nada a Jesús. El sacrificio.
Es tan dulce ayudar a Jesús con nuestros ligeros sacrificios y ayudarle a salvar a las almas que Él redimió al precio de su sangre y que solo esperan nuestro socorro para no caer en el abismo. Todo lo que tengo, todo lo que gano es para la iglesia y para las almas. Trabajemos juntos en la salvación de las almas. No tenemos más que el único día de nuestra vida para salvarlas y dar así al Señor prueba de nuestro amor. Es lo que Teresita nos está diciendo, hermanos. Trabajemos juntos para la salvación de las almas. Oremos por ellos porque solo esta vida, esta breve vida tenemos para eso, ¿verdad? Entonces ahí les puse a Teresita porque me conmueve. Ella sufrió mucho, hermanos. Su enfermedad fue tremenda. Dolores, tristeza, falta de aire, ¿verdad? Y sin embargo, ahí la vemos, ¿verdad? La sacan, ahí está, la sacaron al patio, allí en el Carmelo. La foto, la otra es la más cercana, con un crucifijo en la mano, orando por los misioneros, orando por los sacerdotes, ofreciendo su dolor, su tristeza, su sacrificio por ellos. Vengo a cantar la impostergable gracia de haber llevado la cruz, de haber sufrido. He bebido mucho tiempo el cáliz de las lágrimas y he tomado parte en tu copa de dolores. He comprendido que el sufrir posee encantos y que por la cruz se salvan los pecadores. Me habéis unido siempre a la acción de un sacerdote con los lazos del amor, la oración y el sufrimiento. Porque Él conquiste almas, me inmolo yo en el Carmelo, y a través de su trabajo podré difundir las llamas que Jesús trajo del cielo. Es una poesía, ¿verdad? Ahí está la imagen de Teresita de Jesús, ya fallecida, donde parece que todo vuelve a la calma, ¿verdad? A la serenidad, incluso su rostro precioso, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en las otras fotos ella no se veía así. Todo toma su lugar, todo toma su sitio, pero sobre todo la serenidad de su alma de haberse ofrendado a Jesucristo y de haber dado todo por Él y por la salvación de los pecadores y especialmente por los sacerdotes. Por eso ella quiso ser siempre una hoja deshojada, una hoja, una rosa que se va apagando, que va botando sus pétalos, que va perdiendo su belleza por amor a los sacerdotes, ¿verdad? La siguiente, Luqui. Terminamos, hermanos. Dice la misma Santa Teresita de Jesús: María, dulce reina del Carmelo, a ti te confío las almas de los sacerdotes. Te pido para que los guardes siempre a la sombra de tu manto virginal hasta el momento feliz en que, dejando este valle de lágrimas, puedan contemplar tu esplendor y gozar por toda la eternidad de los frutos gloriosos de su apostolado. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Les damos entonces los micrófonos a los stickers. Milvia, muchísimas gracias por tan bella presentación. Realmente es una presentación comprometedora, ¿verdad? El orar por nuestros sacerdotes, a la cual todos estamos llamados como cristianos y como carmelitas. Gracias, Milvia. Les dejamos a los esposos Stricker los micrófonos. Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra oración. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú eres el Dios de la ternura, nuestro acompañante eterno.
Gracias por amarnos y llenarnos de tu alegría, por darnos la certeza de que somos valiosos y a tu lado podemos conquistar todos nuestros sueños. Ven, Espíritu Santo, y derrama todas tus bendiciones sobre nosotros. Guíanos por el camino de la verdad, la vida y el amor. Confiamos en ti. Estamos en tu presencia, Señor, respondiendo a tu llamada. Hoy nos convocas para que, como Carmelo Seglar, reflexionemos y oremos unos minutos por nuestros hermanos sacerdotes. Míranos con bondad y penetra en nuestro interior con todo tu amor, con toda tu ternura, y permítenos tener conciencia de lo que representa para los cristianos la vida sacerdotal. Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Invade los forestes, dador de los dones luz de los corazones. Todo consuelo, dulce huésped de mi alma, ven suave alivio, ven descanso en la fatiga, viste el calor ardiente y consuelo en el llanto. Luz divina, llega a lo más íntimo de nuestros corazones. Todo es nada bueno en nosotros. Lo que está manchado riega, todo aquello que está seco, sana el corazón enfermo. Doblega lo que está rígido, ven, calienta lo que está frío y endereza lo desviado. A tus hijos, a los que en ti confiamos, tus sagrados dones. Premia nuestras luchas, danos el puerto de salvación y la felicidad eterna. Fuente de todo consuelo, dulce huésped de mi alma, ven suave alivio, ven descanso en la fatiga, viste el calor ardiente y consuelo en el llanto. Lo que está manchado riega, todo aquello que está seco, dame el corazón enfermo. Doblega lo que está rígido, ven, calienta lo que está frío, y endereza lo desviado. Quita eso, es que no son más. Quita Espíritu las fotos. Santo, ven, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
En este espacio vamos a imaginarnos, tener en nuestra mano bloc de papel para escribir, lapicero y una caja. Imaginariamente también vamos a escribir en el papel nombres de sacerdotes. Estos nombres serán los destinatarios de nuestra oración de esta mañana. En estos momentos vamos a pensar con detenimiento en varios nombres de sacerdotes. Podemos pensar en los sacerdotes que nos han dispensado los sacramentos de iniciación cristiana, nuestro bautismo, confirmación, primera comunión. Pensemos en los nombres de aquellos sacerdotes a quienes recurrimos para confesarnos. El sacerdote que nos bendijo el día de nuestro matrimonio. Los sacerdotes quienes presiden las Eucaristías a las que asistimos con frecuencia. Aquellos sacerdotes que han bautizado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por aquellos sacerdotes que nos han acompañado con dirección espiritual. Pensemos también en los sacerdotes que han sido nuestro apoyo en nuestros retiros. Detengámonos en los nombres de los sacerdotes de quienes hemos recibido formación. Tengamos presente a los sacerdotes amigos. Todos estos nombres los anotamos en el papel y los colocamos en la caja que tenemos enfrente en nuestra imaginación. Probablemente hay algunos nombres que no recordemos, pero vale la pena que anotemos su recuerdo con gratitud y reconocimiento. Dios, que todo lo mira, ha puesto ya sus ojos en esos nombres. Creo que todos los que estamos aquí hemos leído y saboreado Historia de un alma. Hoy Milvia nos ha recordado el pasaje en donde Santa Teresita expresa su deseo de orar por los sacerdotes. Nuevamente en este momento retomamos ese deseo. Durante el viaje que Santa Teresita hace a Roma, convive con un gran número de sacerdotes que ella considera santos. Sacerdotes entregados a su vocación. Sin embargo, se da cuenta de que siguen siendo hombres con debilidades y miserias. De esta experiencia, le surge con prontitud el deseo de dedicar su vida a orar por ellos. Cuanto más por los sacerdotes tibios que necesitan estas oraciones para mantener su fidelidad. Escribe Santa Teresita: si los sacerdotes santos, a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra,
muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá que decir de los que son tibios? ¿No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Así es como la pequeña Teresa descubre su vocación. Sabe que tiene que orar por los sacerdotes. Ella debe ser el apóstol de los apóstoles, de forma que los sostenga con su oración y los ayude a predicar a Jesucristo a las almas con las que entran en contacto cada día. Esta vocación no es solo de ella, sino de todas y todos los carmelitas. Esta vocación no es solo de ella, sino de todas y todos los carmelitas. Exclama Santa Teresita. Qué hermosa es, Madre querida, la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas. Esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos, mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. El 14 de julio de 1889, Santa Teresita le escribe a Celina. En ella le hace valorar la vida. Le dice que es un tiempo tan corto que se nos concede en la tierra y que se debe aprovechar para salvar muchas almas. Muestra su dolor ante la pérdida de tantas almas y su dolor lo comparte con Jesús. Por eso, para consolarlo, es necesario llevarle muchas almas y de modo especial las de los elegidos, los sacerdotes. Al final de ese año, insiste a Celina, oremos y suframos por los sacerdotes. Siento que Jesús nos pide a nosotras dos que apaguemos su sed, dándole almas. En el último día, Jesús estará agradecido. Le manifiesta su deseo de que los sacerdotes crezcan en el amor a Jesús y que lo lleguen a tratar con la misma delicadeza con la que lo trató la Santísima Virgen. En 1890, Santa Teresita insiste a Celina, si quieres, convirtamos almas. Tenemos que forjar este año muchos sacerdotes que sepan amar a Jesús, que le toquen con la misma delicadeza con que le tocaba María en la cuna. No pareciéndole suficiente la continua oración, Santa Teresita le pide a Celina, consagrémosles nuestras vidas. Jesús me hace sentir a diario que espera esto de nosotras dos. Reflexionemos. Santa Teresita dice primero a Celina que hay que valorar la vida. Es un tiempo corto y que se debe aprovechar para salvar almas. Luego le dice, oremos y suframos por los sacerdotes. Insiste, si quieres, convirtamos almas, almas de sacerdotes. Al final dice, consagremos nuestras vidas por la salvación de los sacerdotes.
Jesús. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor, quiero ser el amor, así puedo serlo todo, profeta misionero, apóstol y guerrero, mártir y sacerdote. Tú me has dado el llamado de poder serlo todo. Oh mi Jesús amado, yo quiero ser el amor, porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Haciendo eco de las palabras con que Santa Teresita impulsa a Celina para orar por los sacerdotes, nosotros carmelitas seglares no nos cansemos de orar por estos hombres, por estos varones santos que Dios ha elegido para cumplir con la misión y la facultad de actuar en su persona, in persona Christi. Ha sido por su gracia que les ha dado una vocación. Jesús los ha llamado porque Él lo ha querido. Tengamos presente que la misión específica de los sacerdotes, según la tradición, es enseñar, santificar y gobernar, anunciar la verdad, poner al hombre en contacto con la verdad, ayudándole a conocer lo esencial de la vida, buscar a Cristo desde su vida interior. Pidamos a Dios porque nuestros sacerdotes cumplan con humildad esta misión, que tengan la sabiduría y la fortaleza de promover catequesis adecuadas para ayudar a los fieles a compartir el valor de los sacramentos, a ser disponibles, generosos y atentos en dar a los fieles los tesoros de la gracia que Dios ha puesto en sus manos, que sean verdaderos padres espirituales, que proclamen con gozo
la alegría del Evangelio. Señor Jesús, te pedimos por nuestros sacerdotes que cuando estén clavados en la cruz del confesionario, pongas en ellos tu corona de luz en vez de tu corona de espinas. Que cuando día a día te traigan al pan convertido en tu cuerpo, ellos no se les vuelva rutina, sino diario milagro. Acepta, Señor, nuestras plegarias por cada uno de los sacerdotes de nuestro país, de nuestra orden del Carmelo Descalzo, por los sacerdotes del mundo entero. Pedimos, Señor, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Concédele tu corazón de buen pastor a nuestro Papa emérito Benedicto XVI. Concédele bienestar y tu cercanía. A tus obispos, compromételos con sus ovejas. A los párrocos, enséñales a amar a sus feligreses como tú nos amas. A los confesores y directores espirituales, hazles instrumentos dóciles de tu espíritu. A los que trabajan con la juventud, que se comprometan contigo, Señor. A los que trabajan entre los pobres, haz que te vean y te sirvan en ellos. A los que atienden a los enfermos, que les enseñen el valor del sufrimiento. A los sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. A los que anuncian tu palabra, que comuniquen espíritu y vida. Que todos los sacerdotes sean uno, como tú y el Padre son uno, Señor. Que todos los sacerdotes promuevan la justicia, como tú, que eres justo. Que todos los sacerdotes llenos de ti vivan con alegría el celibato. A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza. A los tristes y afligidos, consuélale, Señor. A los sacerdotes turbados, dales tu paz. A los que están en crisis, muéstrales tu camino. Defiende la causa de los calumniados y perseguidos, Señor. A los sacerdotes tibios, inflámalos con la llama de tu amor. A los desalentados, reanímalos, Señor. A los que aspiran al sacerdocio, dales la perseverancia. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas. Protege a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que diariamente tocan tu sagrado cuerpo y conserva puros sus labios matizados con tu preciosa sangre. Haz que perseveren puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas.
y que como fruto del apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Oh Jesús, por tu santísima pasión, que sean sacerdotes según tu corazón. Amén. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Por último, vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita de Jesús, ruega por nosotros. Santos y santas del Carmelo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a los esposos de Stricker por habernos guiado en este momento de oración. Damos también las gracias a todos los hermanos de otras comunidades que nos han acompañado, ¿verdad? Esta actividad fue grabada y Manuel, que es nuestro enlace de redes sociales con la provincia, la estará compartiendo por si la quieren publicar en Facebook o en las redes sociales, ¿verdad? Y a los hermanos de la comunidad Santa Teresa de Jesús, seguimos con nuestra reunión ordinaria de comunidad. Y a los demás les damos las gracias. Esperamos vernos pronto en otra actividad. Gracias a todos. Muchas gracias. De nada. Gusto de Un verlo. gusto. Saludos, Un abrazo. para Manolo. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo a cada uno. Bendiciones, De mi hermano. corazón a sus corazones. Un abrazo Gracias, para querida. todos y muchísimas gracias. De verdad que solo me tomo un segundito
para darle las gracias a todos este equipo humano de la comunidad Santa Teresa de Jesús de Guatemala. Además por abrirse a nosotros, a los demás hermanos, y por darnos la oportunidad ahora también de que se pueda publicar en las redes sociales provinciales este momento tan significativo y tan importante. Gracias por ahondar en esa espiritualidad firme de Teresita y por llevarnos y sembrarnos esa misión de ella para nosotros continuarla con más firmeza, con más amor y espiritualidad. Gracias, Milvia, porque has hecho una presentación amorosa, cálida. A los hermanos que hicieron el momento de oración, no hay palabras, a mí se me aguaban los ojos y me emocioné enormemente de poder compartir fraternal, espiritual, este momento tan lindo de oración. Gracias a mis 6 hermanos que se conectaron de aquí de Panamá y gracias a todos los que han estado. Y perdonen que haya interrumpido, pero es que estoy demasiado emocionada por este momento y no podía dejar que pasara así. Entonces, gracias, mil y mil gracias. La presidenta de la provincia siempre podrá intervenir, Susana, no hay pena. No te bendiga, aquí soy Susana. Un soldado, un soldado más que se emociona y que la verdad y que recibe con mucho amor todo esto. Quiero que me den la oportunidad, Milvia, los Stricker, Erma, Lucky y bueno, Virginia, etcétera, de conectarnos en algún momento, porque anoté aquí una propuesta que tengo para este equipo, pero ya será más adelante porque veo que se van a reunir en comunidad. Un beso para todos, Susana. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Abrazos a todos. Gracias por conectarse. Hermanos. Mucho gusto. Gracias.